Hay un continente en el extremo sur del mundo que convierte en común a cualquier otro lugar del planeta. No solo es frío. No solo es remoto. Estructural, biológica e históricamente, no se parece a nada de lo que la Tierra haya producido. Tiene el tamaño de Estados Unidos y México juntos. El 98% de su superficie está sepultado bajo hielo. Y lo que hay debajo de ese hielo lleva décadas reescribiendo la ciencia en silencio. Hablamos de la Antártida. 20 datos sobre este lugar, tan extraños, tan comprobados y tan bien documentados, que al final de este vídeo te vas a preguntar qué más no sabías de tu propio planeta. Si valoras la ciencia documentada y la historia planetaria real, suscríbete ahora mismo. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Esto es solo el primer dato. Dato 1. La Antártida es un desierto. Uno de verdad, no en sentido poético. El continente recibe entre 150 y 200 milímetros de precipitación al año. Es más seco que el Sáhara. Los valles secos de McMurdo, en la región del Mar de Ross, son tan áridos que los geólogos creen que no reciben lluvias importantes desde hace casi 2 millones de años. Estos valles abarcan unos 4.000 kilómetros cuadrados de roca expuesta y dunas de arena. Algunas dunas alcanzan 70 metros de altura. Sin hielo, sin nieve, solo viento, roca y frío. La NASA ha usado los valles secos como campo de entrenamiento para misiones a Marte. Sus condiciones se parecen más a la superficie marciana que cualquier otro entorno en la Tierra. El continente más frío del planeta también está clasificado oficialmente como el desierto más grande del mundo. Dato 2. La temperatura más baja registrada en la Tierra ocurrió en la Antártida. 21 de agosto de 1983. Estación Vostok, Rusia. 89,2 grados centígrados bajo cero. Eso equivale a más de 128 grados Fahrenheit bajo cero. Como referencia, la temperatura media de la superficie de Marte ronda los 60 grados bajo cero. La Antártida en invierno es más fría que un día promedio en Marte. Piensa en eso. Dato 3. Hay una cordillera enterrada bajo el hielo que ningún ser humano ha visto directamente. Las montañas subglaciales Gamburtsev se detectaron por primera vez en 1958, cuando una expedición soviética recolectaba datos sísmicos en el interior de la Antártida Oriental. Nadie lo esperaba. Es un bloque tectónico continental estable, y en medio esconde una cordillera alpina completamente formada. Los Gamburtsev se extienden a lo largo de 1.000 kilómetros. Sus picos se elevan hasta 3.400 metros sobre el nivel del mar, pero están enterrados bajo entre 1 y 3 kilómetros de hielo. En diciembre de 2008, un equipo internacional de 7 países sobrevoló la zona durante 4 semanas con radares de penetración en hielo. Los datos revelaron valles, circos y crestas afiladas. Se veía exactamente como los Alpes europeos. En mayo de 2025, científicos publicaron que estas montañas se formaron hace unos 500 millones de años, durante el ensamblaje del supercontinente Gondwana. La erosión debería haberlas reducido a llanuras hace cientos de millones de años. Pero el hielo las conservó. Una cordillera de 500 millones de años que parece joven. Dato 4. La Antártida concentra aproximadamente el 70% de toda el agua dulce de la Tierra. 70%. Encerrada en hielo. Si ese hielo se derritiera por completo, el nivel global del mar subiría unos 60 metros. Florida, Bangladesh, Shanghái, Nueva York, Ámsterdam desaparecerían. No es una hipótesis inventada para este vídeo. Es la cuenta directa de lo que hoy está congelado en ese continente. Dato 5. Hay un lago bajo el hielo antártico que ha estado sellado del mundo exterior durante al menos 15 millones de años. El lago Vostok se encuentra bajo la estación rusa Vostok, en la Antártida Oriental. Yace a 4 kilómetros bajo la superficie del hielo. Por superficie, es el 16º lago más grande del mundo. La revista Nature anunció formalmente su existencia confirmada el 20 de junio de 1996. En sus zonas más profundas alcanza casi 800 metros de profundidad.
Su agua está a unos 3 grados bajo cero, pero no puede congelarse porque la presión de 4 kilómetros de hielo encima es inmensa. A finales de los 90, científicos perforaron hasta 3.623 metros de hielo sobre el lago, sin llegar al agua. Se detuvieron a propósito para evitar contaminarlo. En el hielo de acreción, justo encima de la superficie del lago, encontraron microorganismos vivos. Organismos aislados del resto de la biosfera desde la época del Mioceno, cuando los caballos tenían el tamaño de un perro collie y el mar Mediterráneo a veces se secaba por completo. Si valoras la ciencia documentada y la historia planetaria real sin filtros como esta, suscríbete. Es la mejor forma de apoyar lo que estamos construyendo aquí. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde qué ciudad nos ves. Dato 6. En la Antártida hay una cascada que sangra. Blood Falls está en el Valle Taylor, dentro de los valles secos de McMurdo. El geólogo australiano Thomas Griffith Taylor la documentó por primera vez en 1911 y creyó que el color rojo venía de algas. No era así. Bajo el glaciar Taylor, a unos 400 metros bajo el hielo, hay una bolsa subglacial aislada de la atmósfera desde hace entre 1,5 y 2 millones de años. El agua de esa bolsa es 3 veces más salada que el agua de mar, y por eso sigue líquida incluso a 7 grados bajo cero. No tiene oxígeno ni luz solar. Está saturada de hierro. Cuando esa agua se abre paso por una grieta del glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y se convierte en herrumbre al instante. El resultado es una cascada de líquido rojo sangre cayendo por una pared de hielo blanco. Los análisis confirmaron que las muestras de Blood Falls contienen al menos 17 tipos distintos de microorganismos y casi nada de oxígeno. Estos organismos usan sulfato para respirar y metabolizan iones férricos. Ese proceso metabólico jamás se había observado en la naturaleza antes. Dato 7. La Antártida no tiene un solo lago subglacial. Tiene 675. Un equipo de la Universidad de Sheffield publicó en 2022 un catálogo global que identificó más de 700 lagos subglaciales en todo el mundo. La inmensa mayoría están en la Antártida. En 2025, datos satelitales identificaron 85 lagos subglaciales activos hasta entonces desconocidos. Estos lagos no se quedan quietos. Se llenan y se vacían. Se conectan por ríos subterráneos que fluyen cuesta arriba contra la gravedad, porque la presión del hielo encima es tan fuerte que supera incluso la atracción del núcleo terrestre. Agua subiendo en la oscuridad bajo 3 kilómetros de hielo, porque en la Antártida la física se dobla ante el peso de lo que tiene encima. Dato 8. Algo del tamaño de Chicago se desprendió de la Antártida el 13 de enero de 2025. El iceberg 84 se separó de la barrera de hielo Jorge B en el mar de Bellingshausen. 12 días después, un equipo científico a bordo del buque de investigación Fouke del Instituto Oceanográfico Smith llegó al fondo marino recién expuesto. Fueron los primeros seres humanos en explorar esa sección del océano. Lo que encontraron fueron esponjas gigantes, grupos de anémonas y comunidades biológicas complejas que habían vivido bajo el hielo sin ser detectadas durante potencialmente cientos de años. Las esponjas crecen menos de 2 centímetros por año. Los ejemplares que hallaron eran grandes. La vida bajo ese hielo llevaba funcionando en silencio sin que supiéramos que existía. Dato 9. Científicos encontraron en la Antártida un huevo que es el mayor huevo de cáscara blanda descubierto en cualquier lugar de la Tierra. Investigadores chilenos lo recogieron en 2011 en la isla James Ross. Durante años quedó en una colección como un extraño objeto ovalado sin identificar. En 2020, un equipo liderado por la Universidad de Texas publicó su análisis en la revista Nature. Era un huevo de cáscara blanda de 68 millones de años, de unas 28 por 18 centímetros. Propusieron que pertenecía a un mosasaurio, un reptil marino de más de 6 metros de largo. El huevo nunca llegó a fosilizarse por completo. Colapsó al ser puesto, y solo la cáscara coriácea comprimida se mineralizó a lo largo de decenas de millones de años. No existe nada parecido en todo el registro fósil mundial. Dato 10.
La foca de Weddell puede sumergirse cientos de metros bajo el hielo antártico, en oscuridad total, y volver exactamente al agujero de respiración por el que salió. En 2014, la National Science Foundation anunció formalmente que las focas de Weddell parecen hacerlo usando el campo magnético terrestre como un GPS biológico. Navegación interna bajo el hielo en oscuridad total usando el campo electromagnético del planeta, igual que una brújula usa el norte. Los estudios describieron adaptaciones biológicas que les permiten bajar a profundidades de cientos de metros y conservar la capacidad de localizar agujeros en el hielo que no pueden ver desde abajo. Dato 11. La Antártida tiene terremotos. Científicos descubrieron enjambres de actividad sísmica a lo largo de la placa de las Shetland del Sur y la placa antártica en 2020 y 2021. Los movimientos están ligados en parte al cambio de peso de las propias capas de hielo que presionan el lecho rocoso a lo largo del tiempo geológico. Cuando el hielo se derrite, libera presión sobre la roca de abajo, y esa roca, como un resorte comprimido, empieza a rebotar. Es un proceso llamado rebote isostático, y en la Antártida ya está creando desplazamientos del terreno medibles. Dato 12. El barco de Ernest Shackleton, el Endurance, se hundió el 21 de noviembre de 1915 en el mar de Weddell, aplastado por el hielo marino. La ubicación exacta del naufragio fue desconocida durante 107 años. El 5 de marzo de 2022, un equipo sudafricano de investigación polar lo localizó en el fondo marino, a unos 3.000 metros de profundidad. El nombre del barco, Endurance, seguía siendo legible en la popa. El pecio estaba extraordinariamente intacto después de más de un siglo en el fondo. Shackleton y sus 27 hombres sobrevivieron al hundimiento. Hizo una travesía de 1.200 kilómetros en bote abierto por el paso de Drake, en una embarcación de 7 metros. Llegó a la isla de Georgia del Sur, organizó un rescate y devolvió a todos sus hombres a casa con vida. El barco que dio origen a esa historia permaneció perdido más tiempo del que llevan existiendo la mayoría de los países. Dato 13. La Antártida fue una selva tropical. Hace 66 millones de años, el continente aún tenía fauna marsupial y un clima subtropical. Hace 53 millones de años, allí crecían palmeras. Los científicos han hallado en el continente bosques fósiles cuyas plantas vivieron entre hace 200 y 300 millones de años. Trabajos de campo recientes casi duplicaron la cantidad de sitios de bosques fósiles conocidos en la Antártida. En marzo de 2025, científicos anunciaron el hallazgo de ámbar en la isla Pine Island, un fragmento de resina fosilizada recuperado en el continente antártico. Esos árboles, esos reptiles marinos de aguas cálidas, esos marsupiales vivieron donde hoy no hay más que vientos catabáticos que pueden alcanzar los 320 kilómetros por hora y un aire tan frío y seco que te arranca la humedad de la piel en minutos. Dato 14. El hielo más antiguo y el aire datado de forma directa más antiguo jamás hallados en el planeta están en la Antártida. El lugar es la región de Allan Hills, en la Antártida Oriental. Un equipo de 15 instituciones de investigación encabezado por la Universidad Estatal de Oregón lo confirmó. El estudio se publicó en octubre de 2025. El hielo tiene 6 millones de años. Dentro hay burbujas de aire selladas desde la época del Mioceno. Ese aire no ha interactuado con el mundo exterior desde antes de que existiera nuestro género. El récord anterior de un núcleo continuo de hielo era de 800.000 años. Esto lo superó por un factor de 7,5. Los datos de temperatura extraídos de isótopos de oxígeno en el hielo mostraron que la Antártida se ha enfriado aproximadamente 12 grados Celsius en los últimos 6 millones de años. Es la primera vez que ese enfriamiento se mide de forma directa. Si sigues aquí, gracias. La investigación real toma tiempo real. Suscríbete, comparte esto y deja tu ciudad en los comentarios. Dato 15. El pez de hielo antártico de aleta negra no tiene sangre roja. Cero hemoglobina. Es el único vertebrado conocido en la Tierra sin hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno y vuelve roja la sangre en cualquier otro ser vivo con columna vertebral.
El pez de hielo evolucionó hace entre 8 y 17 millones de años en las aguas extremadamente frías y ricas en oxígeno que rodean la Antártida. Como el agua fría retiene más oxígeno disuelto que la templada, y como su metabolismo funciona con una lentitud excepcional, suficiente oxígeno se difunde directamente a través de su piel pálida, casi transparente, y por un sistema cardiovascular sobredimensionado. Su corazón es entre 3 y 4 veces más grande en proporción al cuerpo que el de peces comparables. Se puede ver a través de ellos. Se puede observar cómo funcionan sus órganos. No existe nada igual entre los 1,2 millones de especies animales descritas en este planeta. Dato 16. El Tratado Antártico se firmó el 1 de diciembre de 1959 por 12 naciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos países que en ese momento se apuntaban activamente con armas nucleares. El tratado declaró la Antártida una zona desmilitarizada, dedicada en exclusiva a la ciencia, libre de toda reclamación territorial y de instalaciones militares. Hoy lo integran 54 naciones. Ningún continente ha sido gobernado jamás por un acuerdo no militar firmado por rivales geopolíticos y mantenido de forma continua durante más de 60 años sin una sola violación militar. La Antártida tampoco tiene población indígena. Es la única masa continental de la Tierra que no pertenece a ninguna nación. El único territorio verdaderamente internacional de la historia humana. Dato 17. En 1939, la Alemania nazi envió a la Antártida un barco llamado Havenland. La misión oficial era explorar y cartografiar. Desde la cubierta del barco se lanzaron aviones por catapultas sobre el continente mientras sobrevolaban la tierra de la reina Maud. Dejaron caer sobre el hielo, a intervalos regulares, pernos metálicos marcados con esvásticas para reclamar el territorio al que llamaron Nueva Suabia. La expedición cartografió más de 600.000 kilómetros cuadrados de costa e interior antárticos. Alemania se convirtió en la última gran potencia mundial en presentar una reclamación territorial formal antes de que el Tratado Antártico borrara para siempre el marco legal de esas reclamaciones en 1959. Dato 18. En 2017 se abrió en el hielo marino antártico un agujero del tamaño del estado de Maine. Era una polinia, una zona de agua abierta completamente rodeada de hielo marino. El agujero medía unas 80.000 kilómetros cuadrados. Científicos del proyecto SOCCOM, Southern Ocean Carbon and Climate Observation St. Madeleine, de la Universidad de Princeton confirmaron la observación. La última vez que se vio en la Antártida una polinia de tamaño comparable fue en los años 70. Un agujero tan grande impulsa la circulación profunda del océano. Afecta el intercambio de temperatura entre océano y atmósfera e influye en patrones climáticos tan lejanos como los trópicos. Se abrió, quedó documentado, volvió a cerrarse. Los científicos todavía modelan todo su impacto. Dato 19. Cada meteorito recuperado alguna vez de la superficie helada antártica es un regalo de cómo funciona ese continente. La Antártida ha entregado más meteoritos que cualquier otro lugar de la Tierra. El movimiento del hielo concentra lentamente rocas del espacio durante miles de años en campos de hielo azul, donde quedan visibles sobre la blancura. En una búsqueda documentada, un equipo pasó 40 días y encontró 425 meteoritos con un peso total de 75 kilogramos. Entre ellos, un fragmento del asteroide Vesta y un trozo de Marte. Materia real de otro planeta sobre el hielo, esperando. La Antártida es el mayor sitio de recolección de meteoritos del sistema solar. El hielo los encuentra y los guarda. Dato 20. Cuando el iceberg A84 se desprendió en enero de 2025, los científicos no hallaron un lecho rocoso y estéril esperando vida. Hallaron un ecosistema próspero que había existido en la oscuridad bajo el hielo, quizá durante siglos, sosteniendo sus propios ciclos, alimentando sus propias cadenas tróficas, totalmente ajeno a que alguien supiera que estaba allí. Eso es la Antártida. Aire de 6 millones de años sellado en el hielo a unos cientos de metros de la superficie. Cascadas rojo sangre arrastrando hierro desde un lago aislado durante 2 millones de años. Una cordillera de 500 millones de años que parece joven.
675 lagos ocultos. 107 años de un naufragio legendario, perdido y luego hallado a 3.000 metros de agua negra. Un continente que guarda el 70% de toda el agua dulce que tu especie tendrá jamás. Y un tratado que mantiene 46.000 kilómetros de tierra como el único suelo verdaderamente neutral que la civilización humana ha aceptado conservar. El hielo recuerda lo que olvidamos. Lleva guardando registros desde antes de que llegáramos. Y sigue ahí. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. Esto es periodismo de investigación real, no titulares de clickbait vacío. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad del mundo nos ves. La próxima semana seguimos con más historias que los libros de texto no cuentan.